Listo, Beli. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una transmisión más del Citnova Talks. En esta tarde tenemos a un aliado del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, del Citnova, al doctor Adalberto de Hoyos Bermea, quien nos acompaña desde el IPN. Él es coordinador académico del doctorado en innovación en ambientes locales del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del CIECAS. Bienvenido, doctor Adalberto de Hoyos. Reciba, por favor, un afectuoso saludo de parte de nuestro titular, el maestro José Alonso Huerta Cruz, y sea usted bienvenido también por parte del gobierno del estado de Hidalgo a esta conferencia, a esta estrategia que ha instrumentado el Citnova para poder difundir el conocimiento, la ciencia y la tecnología que se genera en México y en el estado de Hidalgo. Bienvenido, doctor. Y antes de poder cederle la palabra, me voy a permitir compartir con ustedes una breve reseña del trabajo del doctor. El doctor Adalberto de Hoyos Bermea es, como ya lo mencioné, coordinador académico del doctorado en innovación en ambientes locales del CIECAS y profesor de la maestría en bioética en la Escuela Superior de Medicina, ambos del Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y sus intereses de investigación están enfocados en temas de ética de la investigación, así como en los estudios sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Sus publicaciones más recientes las vamos a encontrar en temas relacionados con la problemática actual del COVID. Tiene una publicación apenas de este año, doctor, relacionado con la biblioterapia como una intervención no farmacéutica para mejorar la salud mental como una respuesta a la pandemia del COVID-19. Muy interesante esto. También tiene una publicación titulada Servicios de Salud, Multiculturalismo y Justicia Social por parte de la UNAM, en colaboración con la UNAM, y otra investigación, estudios sociales sobre la ciencia y reflexiones sobre la metodología de la ciencia. Y una más también en el ámbito médico, el médico de hoy y el otro. ¿Es correcto eso? Ahorita nos hará la precisión el doctor. Desafíos y soluciones para mejorar la humanización y la calidad en la atención. Pues doctor Adalberto, le damos la más cordial bienvenida una vez más y le cedemos el uso de la voz para poder realizar su presentación. Bienvenido. Bien, pues muchísimas gracias, maestra Belida. Es un gusto para mí participar eh, en esta serie de pláticas que, como bien dicen, tratan de llevar a públicos amplios muchos de estos temas que son de interés. Y bueno, pues agradecerle a usted y agradecerle también al maestro José Alonso Huerta la invitación a estar aquí. El gusto es todo mío, ¿sí? Y pues bueno, si me permiten, ahorita que leía usted eh, la reseña, pues la presentación que vamos a tener un poco condensa. eh, Estaba pensando algunas de estas investigaciones que he estado haciendo y voy a tratar de charlar con el público sobre cómo la tecnología médica, es decir, estamos en una época donde la tecnología médica tiene logros interesantísimos, pero necesita cuidar por varios lados la innovación y el tipo de innovación que hace para que sea benéfica socialmente, ¿sí? Entonces, pues si me permiten, voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco la presentación. ¿Sí? Muy bien, pues entonces el título de la charla es Tecnología médica y la innovación social, mente sensible.
¿sí? Como les decía, tenemos cada vez a nuestra disposición medicamentos y equipos médicos más complejos, más sofisticados, que han requerido una gran cantidad de investigación científica y tecnológica. Los ensayos clínicos, por ejemplo, en estas fechas que estamos muy familiarizados con el proceso de ensayos clínicos ligado al desarrollo del que hemos sido testigos de las vacunas para combatir la COVID, ¿sí? Estos estudios requieren poder comprobar la eficacia y la seguridad no solo de estas vacunas, sino de todos los fármacos que se van desarrollando, ¿sí? La investigación médica, la investigación farmacológica que se desarrolla, de cierta forma, es muy parecida a la que desarrollan todas las demás ciencias. De hecho, confluyen muchas de las ciencias tradicionalmente la química, la biología, confluyen a la investigación médica, pero dado que la medicina es una tecnociencia en el sentido pleno, ¿sí? No está exclusivamente centrada en la ciencia, sino que la investigación que se hace en torno a proyectos tan grandes como los de desarrollo farmacéutico tienen que participar interdisciplinariamente también, no solamente los científicos en las ciencias de la salud, en ciencias básicas, sino también participan gestores de tecnología, participan tecnólogos, abogados, administradores de los proyectos que diseñen estas investigaciones y vean los impactos que tienen en la salud o los posibles impactos, y igualmente la viabilidad económica de estos proyectos, ¿sí? En este sentido, la investigación que se hace para para las ciencias médicas es una tecnociencia. Gracias al elemento científico es que, más bien, gracias al elemento tecnológico es que se pueden implementar muchos de los desarrollos científicos, ¿sí? En esta charla voy a tratar de revisar la influencia que este elemento tecnológico ha tenido en la medicina, ¿sí? Cuando tenemos una medicina que gracias a la tecnología importó un valor como el progreso, ¿sí? ¿Cómo cambió la medicina en sí misma? ¿Sí? Un combate a la vejez, una prolongación indefinida de la vida, por ejemplo, ligada a la idea de progreso, una prolongación indefinida de la vida es lo que aparece en la medicina. ¿Cómo afecta, cómo se concibe en el siglo XXI la medicina? ¿Sí? En esta charla voy a tratar de desarrollar un poco las paradojas que se abren, ¿sí? Cuando los valores de la tecnología entran a la medicina, ¿sí? La medicina en el siglo XIX es que empieza a hacer aparecer los poderes curativos tan grandes que tiene ahora. Eran mucho más restringidos antes del siglo XIX. Siglo XX, por ejemplo, la aparición de los antibióticos transforma de manera muy importante la medicina. Y hoy en día el trabajo de laboratorio, por ejemplo, ligado a la genética, a la genómica y proteómica, son inimaginables sin la participación eh, sin la participación de la tecnología, ¿sí? Pareciera que la medicina no tiene barreras o son solamente temporales.
piensen cómo muchas de las enfermedades que, que concebíamos incurables hace 50 años, hoy en día tienen cura, y otras, por ejemplo, enfermedades que todavía consideramos incurables, hoy en día están en buenas perspectivas de lograrse prevenir, como sería el caso de VIH-Sida, ¿sí? Que ya tenemos buenas perspectivas de obtener una vacuna que logre cierta prevención. Entonces, las barreras de la medicina están todo el tiempo siendo superadas, ¿sí? Este carácter peculiar ha transformado los valores éticos y epistemológicos de la práctica médica, ¿sí? Es una ciencia en el sentido cuniano, donde se trata de una comunidad científica cerrada que comparte creencias y valores. Ya no es el caso, o hace mucho que dejó de ser el caso, respecto a la medicina y la investigación médica, ¿sí? Más bien, en el caso de una tecnociencia y el trabajo interdisciplinario que está ligado a ella, son muchos de de las disciplinas que están participando en la investigación, las que tienen métodos diferentes, valores diferentes y parten de supuestos teóricos diferentes. Entonces, esta es una ciencia que necesita nuevos modelos para explicarse, ¿sí? Quisiera exponer un movimiento muy importante que ha aparecido a finales del siglo XX, principios del siglo, o más bien actualmente es dominante en la medicina, que es la medicina basada en evidencias, ¿sí? La medicina basada en evidencias supone que la mejor forma de diagnosticar a un paciente y tomar decisiones en su tratamiento es, como dice su nombre, a partir de las evidencias. Se procura que los médicos tengan disponible buena información científica acerca de los procedimientos diagnósticos, acerca de los tratamientos, ¿sí? Y que al tener la mejor información disponible, esto mejore eh, el, los tratamientos y mejore a su vez la atención al paciente, ¿sí? Sin embargo, esto hace que la actividad clínica sea una actividad científica en el sentido fuerte, ¿sí? Se trata de resolver un acertijo biomédico y esto pudiera tener una contraparte que puede hacer surgir algunos de los dilemas que mencionaba, ¿sí? Al estar el énfasis de la medicina basada en evidencias puesta en la enfermedad, al tratar de encontrar empíricamente y basado en el conocimiento las causas de la enfermedad y los tratamientos, esto puede tener el problema de distanciar o tensionar la relación médico-paciente. La medicina basada en evidencias tiene que tener mucho cuidado en no distanciar la relación médico-paciente, ¿sí? Tanto la ciencia como la tecnología hoy en día tienen una impronta indeleble en la innovación, ¿sí? Muestra de esto es el gran peso que tienen las patentes a la hora de medir la productividad eh, científica, ¿sí? En el campo específico de la medicina, tenemos una amplia gama de enfermedades, ¿sí?
que todavía no pueden ser curadas y requieren que se lleve a cabo gran parte de la investigación, ¿sí? Sin embargo, y este es uno de los problemas que tendría la medicina basada en evidencias, que tenemos elementos eh, como el sufrimiento fisiológico, eh, que no pueden ser claramente medidos a partir de evidencia, ¿sí? Regreso a ese en un momento, ¿sí? Obviamente, la muerte es uno de los males a evitar en este caso, ¿sí? Y nuevamente, el desarrollo de la medicina para tratar de desarrollar mejores tratamientos, equipos de diagnóstico, fármacos, ¿sí? Todo esto hace que la investigación en estos campos de la salud sea en gran parte aplicada, esté dirigida a la producción de patentes, ¿sí? Y en ese sentido, nuevamente, eh, el componente tecnológico es muy relevante, ¿sí? Y hereda algunos de sus valores a la investigación médica, ¿sí? En este caso mencionaba un poco al principio la búsqueda incesante de prolongar la vida, ¿sí? Este es un tema que tenemos que tratar con cuidado, ¿sí? Porque prolongar la vida incesantemente, hay quienes se sienten muy eh, contentos o es un proyecto que entusiasma a muchas personas. Sin embargo, la tecnología que va logrando esto, lo logra a partir de grandes costos económicos. Entonces, esto, vamos a ver, puede llegar a tener contradicciones con sistemas de salud eh, justos, ¿sí? Eh, los valores que mencionaba, ¿no? El progreso, la innovación, la prolongación de la vida, son valores que corren muy bien en la medicina basada en evidencias y corren también bien en, digamos, a partir de su componente tecnológico. Resulta muy emocionante estar en una época donde la medicina lo pueda hacer todo o esperamos que lo haga todo, ¿sí? Pero como decía, si la medicina es concebida a partir de solo el ejercicio biomédico y la ciencia, aparecen problemas con la relación médico-paciente, ¿sí? Un paciente, tenemos los mejores métodos diagnósticos posibles y estos son los que nos dan el tratamiento indicado, ¿sí? Eh, para evitar cualquier margen de error en las profesiones de la salud, quizás se ha llegado a sobreexplotar el recurso de la tecnología médica disponible, ¿sí? Entonces, un paciente a quien al ir a consulta solamente se le están leyendo estudios diagnósticos, estudios de gabinete, y no se siente atendido como persona, ¿sí? Tiende a no tener adherencia terapéutica, no seguir las instrucciones del médico porque no se siente atendido. En ese sentido, resulta importante que la medicina basada en evidencias no pierda el componente humano
que ha estado presente y que se ha desarrollado junto con la tradición médica a lo largo de la historia, ¿sí? Porque sería un caso en el que el componente tecnológico estaría creando distancia entre paciente y eh, institución de salud o su personal. ¿Sí? Muy bien. Otras de las influencias que están presentes en la innovación médica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, donde la medicina tiene una gran cantidad de conocimiento y sus aplicaciones se ven reflejadas en tecnología muy interesante. ¿Sí? Muchas veces son los valores económicos los que van a dirigir qué tipo de investigación se desarrolla. ¿Sí? Prueba de valores económicos guiando la investigación biomédica sería, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿sí? Que está concentrada muchas veces en investigar en torno a enfermedades que acosan a la población del mundo desarrollado. ¿Sí? La cantidad y los recursos disponibles para la investigación en torno, por ejemplo, a enfermedades ligadas a obesidad, estrés, colesterol, presión alta, todas estas que son enfermedades muy comunes en el mundo, en los países desarrollados, tienen muchísimo dinero disponible. Mientras que enfermedades no tan rentables, las enfermedades huérfanas, por ejemplo, no son tocadas de manera tan sencilla por parte de las farmacéuticas. Es más, enfermedades que afectan a países en desarrollo, que, que a pesar de que pueden matar a millones, no son de tanto interés a la industria farmacéutica, ¿sí? Porque pues no resultan fármacos tan rentables, ¿sí? Y queda a los estados la responsabilidad de hacer la investigación referente a estas enfermedades, ¿sí? Entonces, el introducir fármacos cada vez más efectivos, equipos de diagnóstico cada vez más sofisticados y abogar por una indefinida prolongación de la vida son fines indudables de la medicina, ¿sí? Pero resultan consonantes otra vez con estos factores económicos que mencionaba, ¿sí? Muy bien. El siguiente punto que quisiera tratar es, bueno, los servicios de salud públicos. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud ha visto rebasados muchos de los servicios de salud públicos alrededor del mundo ante esta pandemia. Nos queda claro que el acceso equitativo a servicios de salud pública no existe en gran parte del mundo, ¿sí? Tristemente. Las capacidades que tiene la medicina en torno a la salud, ¿sí? El uso de la tecnología y la capacitación del personal de salud, ¿sí? puede, eh, puede ejercer presión económica a servicios de salud pública. Es decir, lo que mencionaba antes, si una práctica médica se vuelve sobredependiente en la última tecnología disponible, sus costos van creciendo, ¿sí? Y pudiera esta forma de desarrollar la medicina entrar
en tensión con la necesidad de ofrecer salud pública de forma universal. ¿Sí? Entonces, los tratamientos, si por la vía de la investigación y el desarrollo tecnológico se logran encarecer los tratamientos, tenemos un problema en cómo se está afinando y hacia dónde estamos apuntando la investigación médica que queremos hacer, la innovación en los equipos de diagnóstico, la innovación en los fármacos que se desarrollan. ¿Sí? Entonces, esto pudiera hacer que sea más grave la exclusión en los servicios de salud, ¿sí? Que sufre gran parte de la población. ¿Sí? Aquí hay un punto importante. La racionalidad científica de la medicina supone que la ciencia es neutral a los valores. Esta pudiera estar yendo en contra o suponer que hay valores importados de la tecnología en la medicina, supone que no, que la medicina no puede ser neutral a valores éticos y sociales, por ejemplo. La medicina basada en evidencias supone que vislumbrar cuál es el mejor tratamiento para un paciente debe concebirse estrictamente desde una posición basada únicamente en valores epistémicos, que los fines de la medicina pueden considerarse universales y uniformes en todo el mundo. ¿Sí? Sin embargo, si una medicina en este sentido abandona la vocación humanista y deja de lado la importancia, como decía, de la relación médico-paciente, va a, por las buenas intenciones de seguir avanzando en la investigación, puede meter en problemas la investigación que se hace en torno a la salud y la posibilidad de los estados de ofrecer servicios de salud universalmente. Muy bien. Pues déjenme, tengo tiempo todavía de un punto más sobre los tratamientos y calidad de vida, que es uno de los problemas que aparecen respecto a la medicina basada en evidencias. ¿Sí? Una medicina que supone que la investigación se hace solo a partir de evidencia científica, ¿sí? Puede no estar tomando en cuenta, ¿sí?, que en la enfermedad hay factores que no son estrictamente medibles a partir de los equipos diagnósticos y pruebas clínicas. Un ejemplo de esto es el dolor. ¿Sí? El dolor que si bien lo podemos medir perfectamente en el cerebro al revisar las fibras C del cerebro de un individuo disparando, no es un factor que podamos medir específicamente respecto a un tratamiento, porque ¿cuánto dolor está un sujeto dispuesto a soportar? Es algo que no se mide. ¿Sí? Entonces, es una sensación muy subjetiva que, que en el caso, por ejemplo, de las quimioterapias, que son muy frecuentemente abandonadas, tiene que ver con no tomar en cuenta dentro de la relación médico-paciente
los deseos, los intereses y valores del paciente. ¿Sí? Entonces, es necesario que la medicina basada en evidencias vaya de la mano de una medicina centrada en el paciente, basada en valores, porque esto redundará en la calidad de vida de los pacientes. ¿Sí? Y en este punto, por ejemplo, sería importante decir que muchas personas pueden sufrir exclusión del sistema de salud, donde los servicios se ofrecen únicamente a partir de la perspectiva epistémica del médico, ¿sí? Y se deslegitiman los conocimientos y los valores de las personas. ¿Sí? Los servicios de salud que se ofrecen normalmente no son sensibles a la diversidad cultural, religiosa y lingüística de un país, en el caso de México, tan diverso. ¿Sí? Entonces, esto causa también no tomar en cuenta esos valores en cómo se desarrolla la terapia, la clínica, que no se toma en cuenta al paciente, es una de las causas de que tengamos exclusión en los servicios de salud. ¿Sí? Y aquí lo que estoy tratando de delinear es la importancia, es decir, si he tratado de mostrar que tanto en la clínica como en la investigación son importantes los valores de los pacientes, trataré de llevarlo en las conclusiones hacia la importancia también de la participación de los pacientes en la investigación. Entonces, paso ahora sí a los costos de la tecnología. ¿Sí? Estos serían costos que normalmente no son considerados, pero resulta muy importante que sean tomados en cuenta. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, si hablamos de la formación del personal de salud, médicos, enfermeras, una pérdida del ojo clínico, una sobredependencia en la tecnología y en el desarrollo tecnológico pudiera hacernos perder una de las herramientas más útiles que tiene la medicina, y es ese ojo clínico que obtiene el médico a partir de su propia experiencia. ¿Sí? Si los sistemas de salud tienen ya de por sí pocos recursos disponibles, a pesar de que, por ejemplo, en el caso mexicano, salud es una de las partidas presupuestales más grandes, ¿sí? Aún así, tenemos una escasez de recursos porque las necesidades son muy amplias y los recursos limitados. ¿Sí? Entonces, crear una dependencia o una sobredependencia tecnológica va a agudizar esa escasez de recursos. ¿Sí? Si en la universidad enseñamos al personal de salud solamente a partir de los elementos tecnológicos, o a depender de manera fuerte de elementos tecnológicos, una vez que están fuera en el mercado laboral, en clínicas rurales, familiares, donde no hay disponibilidad de todos los equipos que sí tenía, por ejemplo, eh, los hospitales de primer nivel donde hicieron prácticas y residencias los médicos, será difícil tener una práctica satisfactoria. Entonces,
Digo, no es que no desarrollemos y que no aprendan a utilizar los equipos más nuevos, es que no olvidemos las cosas básicas en esa formación del personal de salud en general. ¿Sí? Por otro lado, eh, el, la crisis que se desata en el sector salud, ¿sí? Al no poder ofrecer atención a todas las personas, ¿sí? Hace aparecer un fenómeno muy peculiar, ¿sí? Con las computadoras, con nuestros celulares, eh, mientras más se va popularizando una tecnología, ¿sí? Sus precios van bajando. ¿Sí? Es decir, eh, hoy en día nuestras computadoras hacen cosas increíbles y, y pues cerca de la mitad de las personas tienen acceso eh, a una computadora, a un teléfono. Bueno, el teléfono es mucho más amplio, ¿sí? Y esto hace que los costos hayan bajado mucho. Antes era tan caro que solo algunas personas tenían un teléfono celular. Hoy es la gran mayoría que lo tiene, ¿sí? Pero en el sector salud, el fenómeno del desarrollo tecnológico no funciona igual. Eh, la popularización de una tecnología no necesariamente significa que bajen sus costos, ¿sí? La popularización de una tecnología hace, o más bien, no significa eso. Simplemente puede bajar el costo individual de uso de un aparato, por ejemplo, pero la demanda gigantesca de ese aparato, de ese equipo diagnóstico, no significa una bajada en los precios, ¿sí? Entonces, esto dificulta el acceso igualitario a la tecnología médica. Entonces, pues bueno, dadas estas condiciones, y voy un poco ya a la propuesta y con esto eh, concluyo, ¿sí? ¿Cómo logramos que una investigación eh, tecnológica aplicada con vistas a desarrollar equipos diagnósticos, desarrollar nuevos fármacos, nuevos tratamientos, ¿sí? ¿Cómo logramos conciliar esa innovación y, y los valores públicos? ¿Sí? Entonces, eh, muy bien. Pues decíamos, en las sociedades democráticas es necesario evaluar cuáles serían las innovaciones que permitirían un beneficio común, ¿sí? ¿Cuál sería la forma en que se puedan afrontar los problemas? Y aparte, que la investigación esté ligada con los principales problemas de una comunidad determinada, ¿sí? El diseño sensible al valor busca que la tecnología y la innovación sean sensibles a las metas y fines de una comunidad, ¿sí? Que responda a las necesidades compartidas de sus miembros y no solamente a un grupo o a una especialización o a cierto grupo de expertos que pueden hacer, ¿sí? Una innovación que busca dirigirse de esta manera procura atender los valores de un público amplio y ofrecer soluciones que padezcan de los problemas de salud que se padezcan y en los cuales, según Taebi, Correll, y Kupen,
la tecnología pueda ofrecer alguna solución. ¿Sí? La innovación, afirma Echeverría, no solo se trata de un fenómeno que puede mejorar artefactos, procesos industriales, productos, ¿sí? Sino la forma en que lo hace, la forma en que se innova, puede lograr hacer diferencia en su impacto. ¿Sí? Para que la innovación atienda a los valores públicos y sean sensibles a las prioridades de una comunidad, ¿sí? Como decían, no es que la innovación deba únicamente partir de las opiniones del experto, de la comunidad científica, del tecnólogo, sino que se requiere también de una participación ciudadana que establezca los temas prioritarios a atender, por ejemplo. ¿Quién va a saber más de las necesidades de fármacos para la oncología que el paciente que la sufre? ¿Sí? Es decir, ¿qué necesitaría que mi tratamiento hiciera? ¿Qué cosas son las que necesito para que, y no solamente me refiero a los tratamientos, sino cómo se debe ofrecer la atención? Es algo que la participación ciudadana que incluya estos sectores permitiría que la innovación eh, empate con esos valores públicos. El diseño de políticas en salud y los diseños, y las políticas también de innovación en el tema, ¿sí? No habrán de hacerse exclusivamente a partir o en una secretaría con la participación de médicos o la comunidad científica en su conjunto, ¿sí? Sino que deben participar en ella todos los interesados, es decir, la comunidad científica en su conjunto, ¿sí? Pero los representantes de la industria farmacéutica y hospitalaria, por ejemplo, los ciudadanos y, como les decía, especialmente las personas que padecen alguna enfermedad o la enfermedad en cuestión que se esté discutiendo. Entonces, porque muchas veces los pacientes al vivir con la enfermedad se pueden volver activistas políticos, por ejemplo, respecto a su propio padecimiento. Es paradigmático estos movimientos de pacientes, los movimientos que impulsaron la investigación sobre VIH-Sida en los años 80. ¿Sí? Y bueno, un último punto sería que cuando hacemos la investigación, pues obviamente es importante que la distribución de los beneficios sea equitativa, pero no solamente de los beneficios, sino también de los riesgos. ¿Sí? Participar en los ensayos clínicos conlleva un riesgo, ¿sí? Y los pacientes que tienen alguna enfermedad muchas veces están dispuestos a correr ese riesgo, ¿sí? Pero, pues bueno, una buena investigación no solamente evita concentrarse en investigación, por ejemplo, en países en desarrollo y que ellos lleven los riesgos y los beneficios los lleven los países desarrollados, sino que sean multicentro. Sin embargo, aquí todavía tenemos mucho. El desarrollo de las vacunas han mostrado que los beneficios de las vacunas contra la COVID han mostrado que los beneficios no han sido todavía equitativamente distribuidos. Bueno, pues, en este sentido, la innovación puede de esa forma concatenarse con los valores públicos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Adalberto, por esta presentación tan puntual y reflexiva sobre la medicina basada en evidencias, realmente un tema interesante. Y tenemos algunas preguntas por parte de quienes nos acompañan en esta tarde. Una de ellas refiere a, desde su opinión, doctor, ¿qué reformas y cambios debe de sufrir el sistema de salud en México para garantizar la salud como un derecho humano? Eh, bueno, pues hay un punto en el que hemos ido avanzando en la universalización del sistema de salud, ¿sí? Los subsistemas que tenemos donde IMSS, ISSSTE, que son los más grandes, eh, Pemex, Marina, cada uno de ellos ha o tienen sistemas independientes, por ejemplo, representa un reto a solucionar. Si algo nos enseñó esta pandemia, por ejemplo, es que si tengo una urgencia, tengo que ir al hospital que sea, al que tenga cerca. Y si revisábamos las apps, por ejemplo, que se diseñaron para atención de la pandemia, uno revisaba y no importaba si el hospital era del ejército o era del ISSSTE y no era trabajador del Estado, si ahí había disponibilidad, ahí había que ir. Entonces, este es el camino en el que hay que avanzar y de cierta manera, las deficiencias que se marcaron o quedaron expuestas durante la pandemia a nivel mundial muestran también, afortunadamente, el camino de la solución, ¿no? Pero bueno, pues ese sería una de las formas. Obviamente, y lo difícil está en la implementación de un servicio o de un sistema de salud universal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta respecto a si existe colaboración internacional con organismos, instituciones o universidades alrededor de la medicina basada en evidencias para obtener resultados no solamente aplicables en México, sino en otros ámbitos del mundo. Sí, de hecho, por ejemplo, permítanme les comparto la página de la colaboración Cochrane, por ejemplo. Ellos son eh, una de las organizaciones más amplias de donde se busca que se desarrolle la medicina basada en evidencias como como un movimiento muy amplio a nivel internacional. Eh, la dejo en nuestro chat si fueran tan amables de transmitirlo a, al público. La página que estoy dejando es, por ejemplo, de la sección de Iberoamérica, pero es es un movimiento internacional que ha cobrado mucha fuerza y ese es un ejemplo. Existen muchos otros esfuerzos en ejercer o poder ofrecer que la medicina cobre la potencia a partir de la evidencia científica. ¿Sí? Poder a través, por ejemplo, de revisiones sistemáticas, poder recabar la información de muchísimos estudios a nivel internacional. Es una de las formas en las que un médico que de pronto encuentra un problema y debe resolverlo, ver cómo lo han intentado otros
otros médicos, otros estudios mucho más amplios de los que se puedan haber desarrollado a nivel local, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más referente a si la inteligencia artificial sustituirá el trato humano del médico. Uy, esa es buena pregunta. Cuando se trata de inteligencia artificial, tengo el hábito de nunca decir nunca, porque siempre que han dicho nunca, pasan 20 años y se equivocó el que dijo nunca, así que déjenme no decir nunca, que eso no va a suceder nunca, eh, porque de hecho tenemos sistemas inteligentes de diagnóstico muy importantes. Eh, las ambulancias, por ejemplo, tienen algoritmos de diagnóstico muy interesantes ayudándole al paramédico, digo, no a diagnosticar, ¿no? Pero a resolver el problema que tiene frente a sí. Entonces, claro que hay esfuerzos de la inteligencia artificial para lograr un diagnóstico. Eso no está puesto en duda y estoy seguro que a la vuelta de 20 años serán muy, muy precisos. Pero lo que trataba yo un poco de exponer en esta plática es que no se trata solo de cuál es la mejor, el mejor tratamiento para una enfermedad dada, sino el no dejar de lado el componente humano en ese tratamiento, ¿sí? Porque, como les decía, alguien que no se siente atendido, que no se siente escuchado en su malestar, en su, eh, en su forma o en su forma de vida y las afectaciones que ella está recibiendo, es muy probable que abandone un tratamiento, ¿sí? Pero quizás eso se desprenda solo de mi conocimiento de los humanos de los últimos 100 años. Los de los siguientes 20 les tendrá sin cuidado que sean atendidos. Mi punto es que no, pero insisto, no digo que no sea posible que en algún momento no se quisiera, ¿sí? Asumo que no. Mi respuesta es que ese componente humano es inalienable de la práctica médica, pero no, no omito la posibilidad de que eh, tengamos un médico que solamente nos dé el tratamiento y se acabó. Gracias, doctor. Pues ha despertado interés este tema. Tenemos una participación más de Gerardo Castillo y leo textualmente su pregunta. Dice, doctor, en años recientes he visto que autores han criticado los sistemas de innovación por centrarse en la competitividad y ser una herramienta principalmente orientada hacia intereses económicos. No sé qué piense usted acerca de si es posible que surjan sistemas de innovación o tecnológicos de actores sociales en contraposición a los actores económicos o del Estado. Y en este sentido, ¿qué piensa usted al respecto? Muy bien. Bueno, pues precisamente no es que la innovación no tenga ese componente, es decir, es inherente. El componente económico, la innovación y la importancia que ha tenido hoy en día la innovación es debido a las ventajas competitivas que ha ofrecido en un mercado eh, que ha recibido mejoras, ¿sí? Sin embargo, me parece que no es suficiente. Como exponía, muchas veces el sesgo económico es perjudicial para las comunidades donde se desarrolla la innovación. Y en ese sentido es posible que los intereses económicos o los sistemas de innovación
estén orientados más socialmente. De hecho, hacia allá iba al tratar de hablar de una innovación sensible a los valores públicos, ¿no? Tenemos casos y ejemplos geniales de innovación en otros ámbitos que no pasan por una orientación exclusiva de los intereses económicos, ¿no? Es decir, es muy difícil, o más bien, siempre los hay, pero son otros componentes que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Toda la discusión que hay sobre la innovación abierta y la posibilidad de, de, de que el estímulo de los innovadores no esté solo en el interés económico, sino que hay otras fuentes de interés a la innovación y bueno, pues buscar los sistemas que logren eh, concretar la innovación que se hace a partir de otros fines y que se puedan com compatibilizar. Es decir, hay puntos en los que no hay ningún problema es decir, socialmente que alguien desarrolle el nuevo, eh, las nuevas funciones y el iPhone 53 y se haga rico a partir de esa innovación, está muy bien y que el mercado premie a esos innovadores en ámbitos que no son esenciales. Sin embargo, algo que está protegido como un derecho a la salud, necesita tener en cuenta que el mercado no puede ser el, el único rector o el vector de la innovación, por tomarla, ¿sí? Entonces, en el caso de la innovación, pues es importante que la consideración económica esté presente, pero que también los valores públicos estén tomados en cuenta para dirigir la innovación en ese campo. Indudablemente, doctor, muchas gracias por esta respuesta. Tenemos una más ya para terminar. Nos preguntan cómo se puede colaborar con las líneas de investigación del CIECAS en este y otros temas. Uy, bueno, pues ahora sí que en la amable presentación que nos hizo Citnova y el CIECA somos aliados en esa investigación, así que acercándose al Citnova de Hidalgo, se acercan también al CIECAS. Los proyectos de investigación que se desarrollan en conjunto es una buena forma de hacerlo. Tomar contacto con los investigadores, en el caso específico de la maestría y el doctorado en innovación del CIECAS, ¿sí? Estamos gente muy interesante con proyectos que pueden ustedes revisar y bueno, pues tomar contacto. Otra de las ventajas de estos tiempos pandémicos es que nos han enseñado a investigar pues de forma remota, eh, eh, tener estos ejercicios de manera mucho más cotidiana, así que pues con mucha sencillez podemos tomar contacto y colaborar, ¿no? Muchísimas gracias y precisamente con base en lo que usted está comentando ahorita nos preguntan si sus investigaciones están disponibles en algún repositorio o de acceso libre para poder conocer los resultados de ellas. Sí, de hecho, varias de las publicaciones, uno de los puntos importantes de la ciencia abierta es
la publicación de acceso abierto, ¿no? Entonces, en el caso personal, muchas de las cosas están publicadas de acceso abierto para que se puedan consultar. Este último artículo que comentaban sobre la biblioterapia está publicado en acceso abierto, al igual que otros documentos, tristemente no todos, y eso pues obliga al acceso a ciertas bases de datos científicas, pero muchas otras están disponibles sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, doctor. Una vez más queremos agradecerle la oportunidad de poder tenerlo aquí en el Sidnova Talks. Gracias por compartir todo esto, este conocimiento, el resultado de estas investigaciones. Y queremos agradecer también a nuestra audiencia su puntual asistencia el día de hoy, también a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales, y recordarles que esta conferencia, así como las anteriores, las pueden encontrar disponibles para que las puedan ver después y puedan retomar estos temas si son de su interés. También les invitamos a que puedan acompañarnos la siguiente semana con la conferencia La colaboración en la economía, más allá de las aspiraciones filosóficas, a cargo del doctor Marcelo Tedesco, director ejecutivo de GED Investigador afiliado en el MIT. Muchas gracias y muy buena tarde a todos. Gracias, doctora. Muchas gracias.